La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Goodman, capítulo 7. La enfermedad de los niños como manifestación de la realidad emocional de la madre. Materialización de la sombra. Los procesos del mundo material tienen significado si los comprendemos dentro del mundo de la idea. Reconocemos con facilidad los procesos funcionales, pero confundimos lo que vemos con lo que representa. Por ejemplo, el termómetro representa la temperatura del cuerpo, pero no produce dicha temperatura. Cuando el mercurio sube, interpretamos que el cuerpo está más caliente. De esta manera abordaremos el tema de las enfermedades más allá de lo meramente funcional, es decir, como sistema de representación del ser humano. Las personas funcionamos en varios planos simultáneamente: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Los pensamientos y sentimientos convierten a cada persona en un ser único. El punto de partida es la conciencia, que emite cierta información. Cuando el modelo es más o menos armonioso, lo denominamos salud, y en el caso de ser menos equilibrado, lo llamamos enfermedad, aunque estos dos términos no representan algo tan concreto como solemos creer. La mayoría de las situaciones que vivimos las elaboramos en los planos superiores. Cuando el sentimiento es doloroso por alguna razón inconsciente, decidimos desecharlo y reaparece en el plano físico, es decir, se materializa. Esta materialización inconsciente de aspectos ocultos de nuestra alma se titula síntoma. El síntoma en el cuerpo invariablemente molesta. La primera reacción es querer eliminar esa molestia que viene de fuera a perjudicarnos. Sin embargo, el síntoma físico es la mejor señal de la que dispone el ser humano para buscar el origen del desequilibrio. Es llamativo que la medicina occidental esté tan dedicada a hacer desaparecer infructuosamente todas las llamadas de atención, sin siquiera mostrar curiosidad por los verdaderos motivos de la aparición de los síntomas. El cuerpo no está enfermo, la enfermedad se equipara al estado de conciencia de la persona. Por eso no puede haber división entre enfermedades psicosomáticas y enfermedades puramente orgánicas, ya que todas las manifestaciones del cuerpo responden a los planos mentales y espirituales, es decir, todo es psicosomático. Los síntomas son señales y portadores de información precisa, son maestros implacables, son guías en el camino de introspección y búsqueda personal. Por ello es necesario aprender y comprender el lenguaje de los síntomas. Los seres humanos tenemos tendencia a formar y emitir opiniones que son siempre válidas para nosotros mismos, y cuanto más fuertemente las defendemos, más negamos las opiniones en apariencia adversas. Así es como caemos en la ilusión de creer que respondemos siempre a la mejor de las opciones, negando que exista en nosotros el otro polo. Lo que no queremos ser, lo que no queremos admitir, lo que no queremos recordar, forman nuestro polo negativo, forman nuestra sombra. El repudio de la otra mitad de las posibilidades no las hace desaparecer, solo las niega en la conciencia. La sombra es todo lo que el individuo no puede reconocer de sí mismo. La sombra nos angustia, por eso la hemos rechazado. La sombra nos enferma, es decir, que se materializa trayéndonos el otro polo no reconocido y entonces nos completa. La enfermedad es siempre una parte de la sombra que se introduce en la materia, indicando lo que me falta, lo que he rechazado, lo que he olvidado, lo que he despreciado. Podemos ver la sombra, pero solo si está proyectada como en el espejo. Así funciona nuestro cuerpo. La sombra es todo lo que el individuo no logra reconocer de sí mismo, para concluir ocupándose en especial de esa parte. La enfermedad siempre nos muestra el otro polo, la parte oculta que preferimos desconocer. La sombra contiene todo lo que consideramos malo, lo cual nos lleva a creer que debemos combatirla.
pero resulta que el bien depende del mal. Si fuéramos capaces de conocer y aceptar nuestra sombra, tal vez no habría nada para combatir. Quizá nos dedicaríamos a escuchar lo que la enfermedad tiene para decirnos. Los síntomas son molestos por lo general, y por esa razón volvemos a rechazarlos cuando podríamos utilizar esa oportunidad para traer a la conciencia el polo que con anterioridad no pudimos aceptar. La enfermedad trae a la luz de la conciencia lo que está relegado a la sombra, y así nos convierte en seres un poco más auténticos, sinceros, vulnerables y verdaderos. La enfermedad funciona como una conversación con uno mismo. Me digo algo y no lo comprendo. Pruebo con un dibujo sobre mi cuerpo y tengo la oportunidad de comprenderlo mejor. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, procuro diseñar un esquema más preciso y coloreado. Tal vez así lo distinga mejor, pero siempre se trata de profundizar sobre la conversación original. La equivocación de apuntar solo a la manifestación física de la enfermedad coincide con el error de hablar solo de los colores o la técnica de una pintura. Es verdad que el artista necesita su óleo, pinceles y una buena tela para crear su obra, pero la obra artística es lo que transmite, nos conecta y nos emociona al observarla. Si a una dolencia física respondemos solo con un medicamento físico, la dolencia tendrá que encontrar otro lenguaje para expresarse. Un buen artista no depende de la buena calidad de su óleo. Un ejemplo. Trabajo en una oficina donde tengo incompatibilidad de carácter con mi jefe. Cuando el jefe atraviesa caminando por mi sector, sufro de jaqueca. La primera opción, que apunta a la supresión de la manifestación física, consiste en ingerir un medicamento eficaz contra el dolor de cabeza. La opción dirigida a comprender la materialización de la sombra sugiere relacionar mi jaqueca con la presencia reiterada de mi jefe. Si tomo conciencia del dolor de cabeza que me produce la presencia de esa persona, puedo pensar por qué me altera tanto su presencia, qué hacer, cómo enfrentar la situación, qué necesito modificar en mi función laboral, etc. En suma, responder a mis necesidades reales de cambio. El síntoma físico es apenas un esbozo. Puedo suprimirlo de manera provisional, pero el desequilibrio y el sufrimiento no residen en el cuerpo, sino en el alma. Solemos considerar las enfermedades físicas más respetables que la otra. Nos permitiremos avisar nuestra ausencia en el lugar de trabajo a causa de una conjuntivitis, pero no podemos confesar que la verdadera causa tiene que ver con la tristeza y la necesidad de llorar, ya que no será aceptada como válida. ¿Qué diferencia hay entre resfriado y tristeza, nervio o úlcera, egoísmo o cáncer, miedo o psoriasis? La enfermedad tiene, en nuestra concepción corriente, una connotación negativa. Se supone que tenemos que luchar contra las enfermedades, ya que son terribles enemigos que nos acechan. Sin embargo, sería interesante que abordáramos por un rato esta lucha y estuviéramos dispuestos a ver lo que la enfermedad tiene de valioso para mostrarnos. Esto es posible solo con la disposición honesta de cuestionarnos nuestras opiniones y elevar nuestro pensamiento. La curación tiene que ver con la ampliación del conocimiento de sí mismo. La enfermedad se produce en el cuerpo y por supuesto necesita una condición funcional para plasmarse. Pero esa condición no es causante de la enfermedad, por ejemplo un virus, sino que el ser humano lo utiliza como medio para realizar la enfermedad. En la aparición de los síntomas puede haber causas funcionales muy diversas, pero estas son indiferentes para comprender el significado esencial
que la enfermedad tiene para esa persona en particular. Para intentar un acercamiento a la comprensión de la enfermedad, es necesario relacionar los síntomas con otros hechos físicos y emocionales, aunque a veces les demos muy poco valor por considerarlos insignificantes. También es preciso encontrar correspondencias con pensamientos análogos, buscando coincidencias en las manifestaciones, en el lenguaje, en el relato de la dolencia, y situar el síntoma en el tiempo, es decir, en qué circunstancias hizo su aparición. Darse cuenta de a qué nos obliga el síntoma es otro dato interesante. Si pensamos que el síntoma nos completa, nos ofrece lo que nos faltaba. Es importante señalar que un síntoma siempre se anuncia primero en la mente, bajo la forma de idea, deseo, fantasía, temor. Solo cuando no es tenido en cuenta reaparece en el plano material, en el cuerpo, por lo general de manera análoga. La enfermedad aparece cuando uno se halla en condiciones de dar un paso más en el camino de la comprensión. Las situaciones externas aparecen cuando las generamos desde nuestro interior. La medicina tradicional tiene como objetivo la desaparición de la enfermedad y más aún la desaparición de los síntomas. Luchar contra la enfermedad es luchar contra nosotros mismos, contra nuestra sombra, que también somos nosotros, y por eso falla. El objetivo nunca debería ser la desaparición del síntoma, ya que él nos permitirá comprender el camino a seguir. La medicina académica inventa especialidades cada vez más pequeñas y separadas del cuerpo humano. Genera recursos para tratar los órganos y las diferentes partes del cuerpo y descuida al individuo enfermo que habita ese cuerpo. Escuchar realmente un síntoma nos obliga a ser más sinceros con nosotros mismos. No tenemos otro amigo más sincero, alguien que nos muestre las cosas con tanta crudeza. Combatir la enfermedad es creer que la enfermedad es un obstáculo y que está contra nosotros, en vez de aceptar que es parte nuestra y que nos da la posibilidad de hacernos más completos, de generar un camino de curación. Los síntomas no están divididos en categorías, simplemente hay que comprender su lenguaje análogo. Incluso no importa si lo padecemos en el propio cuerpo o en el cuerpo o actitud del hijo pequeño cuando estamos fusionados emocionalmente con él. Por ejemplo, si anhelamos momentos de soledad, pero no logramos dejar un espacio en nuestra rutina cotidiana, aparece un signo físico que nos obliga a cumplir esa necesidad de soledad. Un ataque de alergia que nos hace estornudar tantas veces que los demás se alejan. O un episodio de asma en el que recibimos la indicación médica de un reposo urgente en la cima de una montaña, donde el aire es más puro. A través de la enfermedad obtenemos lo que necesitamos. A veces aparece una necesidad abrumadora de reposo, soledad, oscuridad y recogimiento. Podríamos vivirlo en positivo, con conciencia, aceptando esa voz interior y encontrando la manera posible de llevarlo a la práctica. Si le prestamos atención a nuestra voz interior, nuestra sombra se ocupa de producir indefectiblemente la solución a nuestra legítima necesidad. Pero en negativo, por ejemplo, sufrimos un pequeño accidente que nos obliga a estar en reposo en una clínica, con horario de visita restringido, a oscuras y en actitud de recogimiento y meditación. Podríamos definir salud como una permanente búsqueda de apertura y aceptación hacia los procesos internos. Tal vez una definición más acertada de la palabra enfermedad se refiera a la poca conciencia de los estados internos y la no aceptación del lenguaje de los síntomas que necesitamos descifrar.
Es sobre la base de estos conceptos que vamos a abordar las enfermedades más frecuentes en los niños pequeños. Una mirada diferente sobre las enfermedades más frecuentes en los niños pequeños. Así como los adultos necesitamos la enfermedad para materializar y comprender con mayor precisión nuestros desequilibrios, los bebés y niños pequeños funcionan también como espejo de la desarmonía de los mayores, con los que están en relación de fusión. El cuerpo se constituye en una apertura emocional y espiritual tal que permite manifestar las partes de la sombra de la madre que ella está dispuesta a elevar a su conciencia. Frente a las enfermedades, los seres humanos solo tenemos preguntas, y no es mi propósito hacer creer que dispongo de un arsenal de respuestas. Al contrario, la propuesta es la de generar cada vez más preguntas. El cuerpo del niño es una gran oportunidad, ya que la preocupación por el bienestar de los lujos nos puede ayudar a ampliar nuestro sistema de creencias y buscar un poco más allá. Y sobre todo, no dar por definitiva ninguna respuesta, por más acertada que parezca. En la búsqueda de respuestas con respecto a las enfermedades o manifestaciones molestas de los niños pequeños, haremos una aproximación con una progresión bien definida. 1. Pensar si las necesidades básicas del niño están satisfechas. Me refiero a suficiente contacto corporal con la madre o la persona que la suplanta, fusión emocional, alimentación adecuada, mirada hacia su especificidad de ser humano pequeño, respeto por sus ritmos de sueño y vigilia, calor humano, felicidad en el entorno, etc. Es muy importante no perder de vista que lo básico es prioritario. No podemos hablar de felicidad si hay hambre, ya que con el afán de encontrar la sombra de la madre en la angustia de un niño, nos olvidamos de comenzar por lo más sencillo. 2. Búsqueda de la sombra de la madre. Esto es posible usualmente con apoyo externo o con la asistencia de una elaboración terapéutica de cualquier tipo: introspección, meditación, técnicas corporales, charlas con amigos, etc. Nos referimos a la sombra, es decir, lo que no está al alcance de la vista. Es de mucha omnipotencia creer que solo con pensarlo estaremos en condiciones de resolver nuestros conflictos presentes o pasados. Las mujeres que nos convertimos en madres tendemos a sentirnos omnipotentes, por lo tanto muy astutas. Si fuera tan obvio, no habríamos necesitado relegarlo a la sombra. 3. En los casos de niños de más de 2 años, a veces nos encontramos con el inicio de la constitución de su propia sombra. Paralelamente a la estructuración del yo separado, aparece también su yo oculto, partes de la sombra que se refieren a su propia e individual experiencia. Además, los niños mayores de 2 años representan a veces parte de la sombra del padre o de otra persona con quien inician una relación afectiva importante. 4. Hay otro aspecto de la sombra de la madre que se activa con el nacimiento de los hijos y que suelo llamar la madre que nos habita. Sobre este tema también hablaremos más adelante. A grandes rasgos podemos buscar la salud del niño pequeño equivale a liberar la sombra de su madre. Para esto es indispensable que las madres comiencen a cuestionarse con mayor humildad en lugar de relatar con comodidad las enfermedades de su hijo, como si fueran hechos ajenos a su propio entender emocional. Los resfriados y la mucosidad. Comenzaremos por reflexionar
sobre las enfermedades que comprometen el aparato respiratorio, ya que por ser tan banales no las tomamos en consideración y nos acostumbramos a la presencia de mocos interminables. La respiración es un proceso de intercambio, inspirar y expirar, dar y recibir. La respiración nos une a la vida, nos une a los demás, ya que todos respiramos el mismo aire. Por eso, respirar tiene que ver con el contacto y las relaciones. Cuando no podemos respirar, tampoco podemos entrar en contacto con los otros. Queremos estar solos y replegarnos en nosotros mismos. Los resfriados a veces pueden tener que ver con el agobio, con estar harto. De hecho, cuando estornudamos, nuestros microbios se disparan como balas diciéndole a los demás: alejaos, dejadme en paz. Con los estados gripales nos duele todo y lo único que anhelamos es estar solos y tranquilos. Es una manera eficaz de decir basta. También es una manera aceptable de llorar. Hay mucosidad y lágrimas por todos lados. Visto de una manera, no está nada mal una buena gripe de vez en cuando. Cuando los niños enferman, tenemos la opción de hacernos esta y otras preguntas con respecto a nosotras mismas, ya que ellos se enferman también como manifestación de la sombra de la madre, sobre todo si son muy pequeños. Esto no significa que siempre sea así, significa que también puede ocurrir si tenemos la sinceridad suficiente para reconocerlo. Los niños que con tanta frecuencia comienzan una escala de resfriado, otitis, neumonitis, asma y espasmos respiratorios son los que más me llaman la atención, en el sentido de que un mismo síntoma se va agravando cada vez más, sin que nadie se tome el trabajo de encontrarle un sentido a la repetición cada vez menos amable del mismo síntoma. Cuando las madres consultan por estos casos y se me ocurre preguntarles ¿cuáles son los motivos por los que estás tan angustiada y tienes tantos deseos de llorar? Las madres tardan medio segundo en lanzarse a llorar, ayudadas por mi permiso y un paquetito de Kleenex, mientras narran sin respirar una serie de situaciones personales que les resultan muy agobiantes. Después de este permiso comienzo poco a poco a intentar discriminar lo realmente importante. Por curioso que parezca, es muy frecuente que lo que desde mi mirada considero esencial, a la madre le resulte intrascendente. Las enfermedades respiratorias tienen que ver con la pequeña crisis cotidiana. La gripe nos permite decir no te acerques. Logramos estar solos, limpiarnos de toxinas, deshacernos de lo que no queremos más. Es también una manera de llorar, despidiendo agua por todos los lados. Las madres tenemos una infinidad de motivos para llorar, por eso los bebés lloran mucho y se resfrían con frecuencia. El resfriado tiene que ver con el llanto, con el exceso de agua que necesitamos expulsar. A veces no nos permitimos llorar, ni permitimos llorar a los niños. A la altura del pecho se sitúa el peso de la emoción. La angustia la sentimos justo ahí. Cuando tenemos las vías respiratorias cargadas de mucosidad, cortamos con la comunicación con afuera. Con frecuencia, la angustia de la madre es expresada a través del niño. Un niño pequeño que sufre resfriado en forma ininterrumpida, incluso con presencia de episodios más serios como broncoespasmo, otitis a repetición o bronquiolitis, está anunciado una realidad emocional frágil de sí mismo o de su madre. Si no lo relacionamos buscando el significado esencial más allá de la manifestación física, lo anunciado anteriormente se volverá más grave y luego crónico. Asma. El asma o el espasmo
surge cuando se inspira más aire del que se expulsa. Por analogía, se retiene. Hay un desequilibrio entre los dos polos, entre dar y recibir. Si inspiro más de la cuenta, me ahogo por el exceso de aire. Así funcionan los asmáticos, como personas poco generosas. Sin embargo, esta actitud de retener les amarga. Dar y recibir en los planos emocionales responde a dificultades inconscientes, pues hay aire suficiente para todo. Los médicos suelen recomendar a los asmáticos irse lejos, a la montaña, donde el aire es puro. Otros prefieren navegar a vela en soledad. Allí no hay posibilidades de relacionarse con sus zonas bajas, lo corpóreo, lo sexual, lo agresivo. En general son personas muy mentales, elevadas, intelectuales e inteligentes. Lo que el asma trae como mensaje es que necesitamos incluir el polo despreciado, el cuerpo, las emociones, el contacto, los afectos. Cuando se diagnostica asma en los niños pequeños, hay dos asuntos a tener en cuenta. 1. En mi experiencia profesional, demasiados niños diagnosticados y medicados como asmáticos en realidad tienen un exceso de mucosidad que les impide respirar. Eso no es asma. Es resfriado crónico. Hay que encontrar el modo eficaz y el significado oculto para absorber el exceso de mucosidad. 2. Los niños que efectivamente sufren de asma necesitan ames que nada, mayor contacto corporal, presencia de la madre, mimos, caricias, disponibilidad de tiempo y aupa. También la madre tendrá que cuestionarse sobre sus dificultades sexuales, de contacto corporal, etc. El caso de Eloísa. Eloísa llegó a los grupos de crianza con su hijita de 3 años y medio, Rocío, que sufría asma, harta de todos los tratamientos convencionales sin resultados positivos. A medida que fue tomando confianza con las demás madres que participaban en el grupo, fue contando su historia mientras yo la observaba. Tenía ante mí a una mujer físicamente corpulenta, de más de 40 años, su sonrisa dulce y la mirada apacible. Eloísa había tenido un hijo siendo adolescente y dejado al niño a cargo de su propia madre en Catamarca. Luego vino a buscar trabajo a Buenos Aires. Varios años después se casó y tuvo a Lucía, que nació prematura, de 7 meses. A pesar de que la niña estaba perfectamente bien y tuvo un excelente seguimiento pediátrico, Eloísa se sentía angustiada por su hija, a la que continuaba considerando prematura. Rocío no frecuentaba ninguna guardería ni había estado nunca al cuidado de otra persona que no fuera su madre. El asma de Rocío llegaba a niveles desesperantes. Pasaba más noches internada que durmiendo en casa, con suministro de corticoides. Nos dedicamos a obtener más información sobre su vida pasada, sobre el funcionamiento con su pareja actual, y poco a poco Eloísa pudo ir reconociendo sus temores y fantasías con respecto al crecimiento de su hija. Fuimos solidarias y contenedoras para que se animara a soltar a Rocío sin sentir que la abandonaba, como fue el caso de su primer hijo en una situación personal totalmente diferente. Reconoció tiempo después que tenerla atada en la clínica le aseguraba inconscientemente tenerla segura. En poco tiempo la niña disminuyó considerablemente la frecuencia de los episodios de asma. También mejoró la carga de mucosidad, unida en este caso a un cambio de dieta sin lácteos. Sobre la toxicidad de los lácteos hablaremos con más detalle en el capítulo sobre la alimentación. Alergia. Alergia
es rechazo y obstáculo para admitir la agresividad. Los niños pequeños suelen manifestarlo a través de alergias respiratorias o de la piel. Los alérgicos se pelean simbólicamente contra las cosas más inofensivas, como las flores, el polen, las plumas, la fresa, el viento, la primavera. Los alérgicos suelen ser personas suaves que se llevan bien con todo el mundo. Este polo agresivo no aceptado aparece en las peleas contra objetos inocentes. También tiene que ver con los aspectos corporales, la sexualidad, la primavera, la fecundación, la exuberancia. En las alergias de la piel, lo que no se tolera es el contacto, y en el caso de los bebés reflejan dos situaciones diferenciadas. Una, los bebés que no tienen satisfechas las necesidades básicas de contacto físico no son suficientemente alzados, por lo tanto su piel brota reclamando caricia. 2. Los que manifiestan la sombra de la madre. Es pertinente preguntarse, ¿tolero el contacto físico con los demás? ¿Cómo vivo mi propia sexualidad? ¿Entro en contacto con mis sentimientos? ¿Tolero los afectos íntimos? De cualquier manera es importante distinguir entre un bebé que a veces tiene erupciones cutáneas respondiendo a una situación puntual y pasajera de un bebé que las tiene constantemente y ante cualquier situación, materializando una problemática más profunda. Es interesante todo lo que podemos aprender si observamos con atención lo más visible de nuestro cuerpo, la piel. Es el límite entre el adentro y el afuera. Es lo que separa el yo del tú. Es la frontera personal y la protección. La piel es una inmensa superficie de proyección. La piel sensible revela a una persona sensible. La piel enrojece cuando sentimos vergüenza o excitación. Aparece el acné juvenil cuando explota al exterior la exuberancia de la sexualidad. En la piel se reflejan los nervios, miedo y deseo. En general, lo que aparece sobre la superficie de la piel son situaciones inconscientes, superficiales y faciales de resolver. Infecciones. Son guerras materializadas en el cuerpo. Responden a conflictos previos que no hemos podido reconocer. Cuando aparece un enemigo, bacteria, virus, nos alistamos a defender nuestro territorio, elevamos nuestra temperatura, nuestra mejor arma para hacer frente al enemigo, y comienza la batalla hasta que uno de los dos bandos gana. Si la defensa fue eficaz, esta sale fortalecida y después de la enfermedad logramos evolucionar en crecimiento, comprensión, sabiduría. Hemos tenido contacto con nuestro enemigo, disponemos de buena información sobre él, inmunidad, y no nos va a volver a sorprender. Hay guerras que se prolongan eternamente, porque la defensa no es del todo resolutiva y los atacantes están siempre en la frontera. Son las enfermedades crónicas que nos desgastan, nos deterioran, están siempre presentes sin terminar de resolver nada en profundidad. Cuando sufrimos infecciones podríamos preguntarnos: ¿por qué lucho? ¿Con quién estoy enfadada? ¿Qué es lo que no quiero admitir? ¿Contra qué o quién estoy peleando? ¿Qué conflictos me representan y no puedo darme cuenta? ¿A quién no puedo perdonar? Es importante que la infección atraviese su proceso. La medicina occidental abusa del uso de antitérmicos, quitando al organismo su mejor defensa, la fiebre. La fiebre es útil, por supuesto que en la medida en que esté debidamente controlada y no ponga en riesgo la vida de la persona. Dar antitérmicos apenas aumenta la fiebre es dejar al organismo indefenso. Claro que en muchos casos es necesario actuar con rapidez en el plano funcional, dar antibióticos. La diferencia la hace el grado de conciencia con que se actúa.
Cuando se trata de infecciones en los niños pequeños es necesario apuntar a una doble mirada, hacia el niño y hacia su madre. Trasladamos la mirada hacia la sombra de la madre, tratando de situar los conflictos más prominentes que indefectiblemente salen a la luz a través del cuerpo del niño. Es indispensable que seamos capaces de darle razón a la enfermedad o a la conducta molesta del niño. En lugar de luchar contra el síntoma, necesitamos amigarnos y comprenderlo. Luego decidiremos cuál es el camino de curación física y espiritual que elegimos transitar. El caso de Rodrigo y su mamá. Mirta consultó por su hijo Rodrigo, de 10 años, que sufría un estreñimiento crónico. Tenía pavor de sentarse en el inodoro porque veía sapo. La madre había hecho varias consultas por las visiones de Rodrigo. Enseguida supe que esta madre era una mujer increíblemente controladora con este único hijo, a quien no dejaba nunca solo, prohibía casi todo, no permitía salir a jugar con otros niños, era muy exigente con las tareas del colegio, obligaba a Rodrigo a llevar una vida formal, recluida y a merced de satisfacer sus propias expectativas. En suma, Rodrigo nunca le había dicho que no a nada. Al contrario, ella relataba con orgullo la docilidad y la bondad de su hijo. Comprendí que para Rodrigo retener su materia fecal era la única manera aparentemente posible de decirle no a su mamá. Representaba el mínimo ejercicio de libertad. En ese caso, el objetivo terapéutico no debía residir en lograr que el niño moviera el vientre con normalidad, ya que lo estaríamos privando de su necesidad más inmediata y profunda, que tenía que ver con la búsqueda desesperada de su propio yo separado de su mamá. Por el contrario, había que apuntar a las dificultades de esa madre para permitir que su hijo creciera y ocupara su propio lugar en el mundo. Era fundamental que quitáramos la mirada del síntoma en sí y comprendiéramos su lenguaje análogo. Los sapos lo ayudaban a agregar credibilidad a su desafiante postura. El dar y el recibir se juegan en la producción de materia fecal, en la mucosidad, en la alimentación y tiene que ver fundamentalmente con la comunicación. El estreñimiento era en este caso un grito desesperado. Fue necesario trabajar con Mirta sus propias debilidades y temores que la tenían aferrada desmedidamente al hijo. El estreñimiento se fue resolviendo poco a poco. Problemas digestivos. Recordemos que el aparato digestivo es muy inmaduro los primeros meses de vida. Casi todos los disturbios se normalizan si el bebé es alimentado con pecho. Hay que evaluar si los desórdenes digestivos están ligados o no al tipo de alimentación. De hecho, un bebé alimentado con biberón, con leche de vaca maternizada, va a tener más tendencia a sufrir resfriado, exceso de mucosidad, alergia y vómito. Hay bebés alimentados con pecho, con inclusión prematura de alimentos sólidos, antes de los 6 meses. Esto también suele provocar desarreglos importantes. Si el bebé es alimentado solo con leche humana y sin embargo los problemas digestivos son demasiado importantes, entonces es pertinente afinar el pensamiento y entender qué es lo que el bebé mamá no puede digerir, metafóricamente hablando. Las enfermedades en los bebés representan un lenguaje claro, fácil y directo. Hablan con el cuerpo lo que no pueden transmitir con las palabras. Es importante discernir si las disfunciones tienen origen en situaciones emocionales de la madre, preguntándose ¿qué es lo que no puedo tragar? ¿Qué me resulta inaceptable? ¿Qué es lo que rechazo? ¿Qué es lo que no admito? ¿Qué quiero sacar violentamente fuera de mí? Etcétera. O si tienen origen en una alimentación inadecuada o un hábitat inhóspito.
Lo que el bebé manifiesta no es solo a causa de, sino también para algo. Nos calma saber de dónde viene la enfermedad, pero es necesario preguntarnos también hacia dónde nos lleva, qué es lo que precisamos descubrir. Cada manifestación física molesta de nuestro hijo nos permite cuestionarnos algo más profundo y escondido de nuestra personalísima sombra. Conductas molestas. El caso de Florencia. Los padres de Florencia consultaron muy preocupados, ya que esta niña de 7 años era insoportable, imposible para vivir en familia y no sociable. Tenía otra hija de 5 años llamada Clara y un varón recién nacido, Bruno, que mamaba plácidamente el pecho de su madre. Florencia parecía salvaje, no respetaba ninguna consigna, peleaba todo el día, tenía conductas extrañas, como pintarrajearse la cara antes de salir a la calle. Resultaba difícil vestirla y hacer cualquier actividad en conjunto. Les pedí que me relataran brevemente las historias personales y los sucesos más importantes desde que constituyeron en pareja. El nacimiento de Florencia fue por cesárea y luego a Patricia, la madre, le diagnosticaron una depresión puerperal y la medicaron psiquiátricamente. Esta medicación le imposibilitó ocuparse del bebé todo el primer año de vida. No pudo amamantarla ni sostenerla. Los recuerdos que tenía de ese periodo eran borrosos. Luego quedó embarazada de su segunda hija y decidió automáticamente abandonar la medicación. Desde ahí conservaba recuerdos lúcidos, como la recuperación de la relación con Florencia. Después, el parto de Clara, la lactancia normal de esta hija, años más tarde el siguiente embarazo y el parto de Bruno. En el relato me sorprendieron la desconexión y la falta de recuerdo en la que se sumergió por la ingesta de medicamentos, de manera que traté de imaginar la vivencia de Florencia, bebé, con una madre desconectada e incapaz de hacerse cargo de ella. Se me ocurrió entonces pensar que Florencia aún estaba reclamando la etapa de bebé que no había podido vivir. Quería abrazo, atención permanente, aupa, exclusividad. Los padres se sorprendieron al constatar que Florencia solo funcionaba si estaba sola con alguien. Le gustaban los lugares pequeños y no expuestos, jugar con una sola persona, hacer cosas de bebé, ensuciarse, mecerse. Le molestaban los ruidos fuertes. Los padres decían llorando que a veces parecía loca. Claro, tenía el cuerpo de una niña de 7 años, pero la emocionalidad herida de un bebé. Le propuse hacer como si fuera un bebé y que además de Bruno, durante un año, habrá otro bebé para atender en la casa. También le propuse que le contaran a Florencia la historia de su primer año de vida y la sacaran de la escuela muy exigente a la que concurría, para enviarla a otra más hogareña. Le pareció aterradora y un poco loca la propuesta, pero habían consultado ya con muchos profesionales y la convivencia con Florencia era cada vez más compleja. No había mucho que perder. Es frecuente que nos asuste volver para atrás, ya que tenemos todos prisa para que los niños crezcan, pero las regresiones nos sanan. Todas las terapias que hemos inventado hasta ahora para sanar se basan en regresiones de algún tipo, y creo que es mejor tener que regresar a los 7 años que a los 30 o 40. No pasa nada grave si tratamos como a un bebé a una niña de 7 años. Muchos adultos presentamos ser tratados como niños y estas conductas condicionan nuestras relaciones afectivas. La cuestión es que los padres de Florencia revisaron todo el funcionamiento cotidiano. El padre ayudó a cuidar a esta niña, ya que la madre estaba además cuidando a un bebé real. Constataron una y otra vez que casi cualquier cosa era posible realizar con Florencia si ella se sentía totalmente contenida y cuidada. Casi siempre alguien jugaba con ella sola.
hacía un programa dedicado con exclusividad y se generaba una comunicación íntima. Llevó casi un año esta rehabilitación, similar al tiempo que Florencia necesitaba recuperar de intimidad y fusión con su madre. Se convirtió en una niña normal, muy demandante por cierto, pero una niña con quien fue posible convivir en familia. Es necesario recalcar la generosidad de los padres, que dejaron de lado las opiniones y prejuicios sobre lo que está bien o está mal, y se dedicaron a ofrecer a Florencia lo que ella necesitaba. El caso de Marco. Fusión emocional, música y lenguaje. Carmen, la madre de Marcos de 3 años y medio, consultó porque su hijo parecía tener un retraso en el lenguaje. Solo era capaz de repetir la frase. Por ejemplo, si le preguntaban: Marcos, ¿quieres beber agua? El niño contestaba: sí, ¿quieres beber agua? Nunca hablaba en forma autónoma para comunicarse. Solo repetía afirmativamente o negativamente, en segunda persona del singular, tú. Por otra parte, parecía tener un desarrollo intelectual avanzado, ya que era capaz de montar él solo rompecabezas de 300 piezas. También tenía una capacidad extraordinaria en el área musical. Conocía de memoria y cantaba más de 100 canciones, algunas de las cuales contenían palabras difíciles que pronunciaba a la perfección. Si escuchaba a alguien pronunciar una palabra, de inmediato cantaba la canción que incluía ese término en alguna estrofa. Me llamó la atención la nitidez con que manifestaba el síntoma. Se trataba de perpetuar la fusión emocional mamá-bebé, ya que a los 3 años y medio no había iniciado la separación emocional hacia el yo soy. No se trataba de inmadurez intelectual, pero sí de inmadurez en el plano emocional. Me dispuse a interrogar a Carmen sobre su historia personal, vida cotidiana, nacimiento de Marcos y hechos relevantes. Supe que su marido era un artesano y que ambos conformaban una pareja muy bohemia. Habían viajado por todo el país como nómadas, viviendo de la artesanía, a veces en muy malas condiciones económicas. Casi siempre Carmen terminaba haciendo trabajos de oficina para ganar dinero suficiente para la familia. De hecho, desde el nacimiento de Marcos, Carmen estaba siempre preocupada por conseguir trabajo y sustento, cosa que lograba resolver aún en las peores circunstancias. Marcos pasaba mucho tiempo acunado por la música. Era bebé que se quedaba largas horas escuchando música, tranquilo, cuidado por su papá. Después de 3 años de penuria económica, decidieron volver a Buenos Aires para buscar trabajo. Carmen lo logró enseguida y comenzó a trabajar todo el día fuera del hogar. Roberto, su compañero, continuaba con tranquilidad la manufactura de su artesanía, con poquísima ganancia. Me pareció que Marcos estaba aún ávido de vivir su vida de bebé. Necesitaba más tiempo de fusión, una mamá conectada, dispuesta, contenida y acogedora. Aunque la intención de Carmen era ser una buena madre, la realidad la empujaba constantemente hacia el afuera. Le dije que Marcos había adoptado la música como elemento maternante. Al fin y al cabo era la música lo que lo acompañaba largas horas durante la ausencia de su madre. Por eso podía comunicar cantando o musicalizando las frases. Marcos hablaba como si él fuera otro. No podía iniciar el proceso de separación porque aún tenía hambre de fusión. Propuse a Carmen que le diera a su hijo lo que éste le pedía, tiempo de fusión. Le sugerí que en lugar de estimularlo para que hablara como un niño normal de 3 años y medio, le ofreciera tiempo de bebé, aupa, tiempo compartido, brazos, canciones. Cuando él tuviera suficiente mamá interna, estaría en condiciones de abandonar la fusión. Era un niño extremadamente inteligente. Pero había que enfrentarse a la verdadera dificultad, los acuerdos de pareja. Era indispensable que Roberto ocupara su función, que consiguiera trabajo, que cuidara a su familia,
que sostuviera emocional y económicamente a su mujer, para que ella estuviera en condiciones de cuidar en libertad al hijo de ambos, que desocupara el lugar de niño, porque ese lugar tenía que ser ocupado por el niño real que era Marco. En efecto, empezó el conflicto de pareja, pero ese es otro cantar.